Vamos a hablar de cómo las noticias del mercado mueven los pares. Vamos a hablar más que nada lo que me interesaría hablar hoy, que fue lo que pusimos ahí en el temario, es cómo afecta la crisis a las noticias y al mercado de Forex. Eh, es evidente que la crisis, es evidente que el momento en el que estamos viviendo es un momento distinto, es un momento complicado, es un momento raro. ¿Mm? Fíjense lo que son las cosas, cuando planificamos este seminario y cuando hablábamos de cómo afectaba la crisis a las noticias, no sabíamos lo que iba a pasar justamente después, nuevamente, podríamos decir, con Grecia y con todo lo que ha pasado con, con su posible impago o con su posible default, ¿no? Con su posible quiebra. Es interesantísimo ver lo que pasó, por lo menos para nosotros a nivel noticias. Es interesantísimo saber o ver qué es lo que pasó cuando Grecia prácticamente anunció que no iba a poder hacer frente a los mercados, o cuando Grecia dijo que prácticamente estaba pensando en cerrar el grifo, y qué sería lo que todo eso llevaría acarreado como consecuencia para la moneda única europea, para el euro. Fíjense en cuánto estaba el euro la semana pasada y fíjense cuánto está ahora. Estamos hablando de que ahora se está manteniendo más o menos por los 1,35, 1,36, 1,37 como máximo. Estamos hablando de 600, 700 pips que ha bajado más o menos en los que se ha estabilizado el euro. Y todo tiene que ver con, aunque parezca mentira, todo tiene que ver con Grecia, todo tiene que ver con la posibilidad de su default, todo tiene que ver con qué pasaría con el euro si esto ocurre. Sería la primera vez que un país legalmente tendría que abandonar el euro, o sea, no hay otra posibilidad. Supuestamente, si Grecia no puede cumplir, tiene que abandonar la moneda común. Insisto, estamos hablando que hace 10 días estábamos en 1,43, si bien con una pequeña tendencia a la baja, como primero estabilizado y después a la baja. Digamos que podríamos pensar todavía, habríamos podido pensar en un euro otra vez en los 45, 46 tranquilamente, y ahora estamos viendo en 36. Estamos hablando de 1000 pips por debajo de lo que más o menos se podía llegar a pensar. Fíjense con esta introducción si puede o no una noticia afectar el mercado de Forex. El tema es, ¿estamos en crisis realmente en el mercado de Forex? Porque una cosa es, vamos a ver qué pasa con Grecia, vamos a ver qué pasa con la crisis griega, vamos a ver qué pasa con la posible crisis de Estados Unidos, vamos a ver qué pasa con la posible crisis de la Unión Europea en general, de España en particular, de Portugal, de Grecia, a ver si Irlanda realmente va a poder cumplir con todos sus pagos. Por ahora nos olvidamos de Irlanda, pero está también en el ojo de la tormenta. ¿Qué pasa con Italia? A ver qué pasa con la deuda francesa. ¿Se le va a rebajar la nota a la deuda francesa? Alemania, ¿qué va a hacer? ¿Se va a cargar al hombro todos los países del euro y va a salir adelante? Bueno, todo eso, todo eso es lo que nosotros vemos cuando analizamos los pares y los mercados. Sobre todo cuando lo hacemos en base o de cara a una posible operación en noticias. Por ejemplo, vamos a ver el caso. Hoy, sin ir más lejos, porque es el caso que más reciente tengo, en el chat estábamos hablando con la gente, no sé si habrá alguien de aquí del chat, estuvimos hablando de, bueno, sí, hay una buena posibilidad de hacer un trade, bla, 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 y estábamos hablando, porque hoy lo que operamos fue un CPI, un IPC anual de Inglaterra. Estábamos viendo la posibilidad de que tanto pound como euro compren hoy. ¿Por qué? Porque cayó muchísimo. O sea, realmente, si nosotros vemos, bueno, como alguien me está poniendo aquí, cayó en picado el euro y el pound, sobre todo el euro, por esta zona. El pound también se ve afectado un poco por correlación. Fíjense que también cayó algo, no tanto como el euro, pero cayó. Y pensábamos que hoy podría ser una buena posibilidad en recuperación de pound y de euro. Eso fue lo que comentamos.
Y así fue como operamos en base al, a las noticias que salían hoy, que bueno, como insisto, era el IPC de Gran Bretaña. Fíjense lo que hizo el euro. El euro se recuperó. El euro, si lo ven en las horas, tuvo unas horas positivas, eh, buscándolo en gráficos grandes o incluso con posibilidad de retroceso, pudo haber sido interesante. Fíjense que el día hizo, si ven el gráfico del día hoy vendió y después llegó a ser absolutamente todo mecha, más o menos en los 60 en los 36, 45, 50. Fíjense la posibilidad que nos daba. Todo eso nosotros lo analizamos a la hora de ver si una posición puede funcionar o no. Y lo mismo hicimos con el gráfico del pound. O sea, recapitulemos. Es importante ver cómo se especula en el mercado. Es verdad que en los mercados se especula. ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado hoy hoy, en las últimas semanas, en los últimos meses incluso, que los mercados están especulando, que los gobiernos están haciendo lo imposible porque los mercados no especulen? Y nosotros nos preguntamos, ¿es verdad que los mercados especulan? O sea, ¿realmente en los mercados se especula? Sí, evidentemente es verdad, pero también tenemos que tener en cuenta que los primeros especuladores de todo son los propios gobiernos de los países, los propios bancos centrales, que, salvo en el caso de los Estados Unidos, que tiene una reserva federal, que paradójicamente no es del gobierno, todos los bancos de los países que intervienen en el mercado son los bancos centrales, son los bancos que dependen de los países. Por ejemplo, el CHIF. Vamos a ver el Banco Central Suizo. El Swiss National Bank la semana pasada intervino en el mercado. ¿Por qué? Intervino porque pensaba que el CHIF estaba demasiado fuerte, por ende sus exportaciones estaban siendo, digamos, muy poco tenidas en cuenta. Entonces, como no podía exportar, lo que hizo fue, artificialmente, elevar la cotización del euro. Dijo, Eurochief ya no se va a cambiar a menos de 1,20. Así lo dijo, unilateralmente. Y dijo, otra cosa, y esto es importante, y realmente a mí me llama mucho la atención y quería comprobarlo con mis propios ojos, a ver cuánto aguantaba, porque dijo que tenía disponibilidad ilimitada de fondos para trabajar en el mercado cambiario, para evitar que el Eurochief baje de los 1,2000. Vamos a ver si es verdad, evidentemente. Eso es lo que dice. Yo estuve mucho tiempo viendo cuando nos enteramos de eso. Fíjense, esto fue una noticia del 5 de septiembre. Si ustedes van a ver lo que pasó entre el 5 al 6 de septiembre, verán que el Eurochief estaba en 1,1000. Y de golpe, en 3 horas, llegó a 1,2000, gracias a la intervención del banco suizo. Después de eso, cuando se conoció la noticia de por qué estaba subiendo tanto, en el chat nosotros comentamos, bueno, está bien, si realmente eso ocurre, compremos Eurochief. O sea, ¿por qué? Porque después de llegar hasta los 1,2160, bueno, lo superó, después de llegar a eso, bajó. Llegó casi otra vez a los 1,2000. Si realmente, y fíjense, todo esto es por noticia, acá no hay nada técnico que pudiéramos pensar, bueno, de hecho si se fijan en el gráfico del CHIF anterior, en el gráfico de la hora, estaba en clara tendencia a la baja. Pero claro, si alguien estaba pensando, uy, qué bueno, está a la baja, vendamos, fíjense lo que pudo hacer una sola noticia, una intervención, bueno, una noticia y una intervención en este caso, del Banco Central, del Banco Nacional Suizo. Dijimos en el chat, compremos, está en los 20,40, 20,70, más o menos en los niveles en los que está ahora. Compremos, y fíjense, se fue hasta 21,60, tiró básicamente 100 pips
desde que nosotros lo pensábamos. Ahora volvió a bajar. Ahora realmente todos los operadores nos preguntamos, ahora que bajó, ahora que no tiene fuerza el euro para seguir comprando, porque no la tiene, fíjense que el euro está en los 36, ¿qué podrá hacer el Chief para evitar, qué podrá hacer el banco de Suiza para evitar realmente que se baje otra vez de los 1,20? Honestamente, si yo fuera el banco suizo, lo que haría, lo que yo haría, que evidentemente no es lo que supuestamente ellos tienen que hacer, es ahora meter todas las fichas en venta, yo intervenir el mercado, o mejor dicho, yo vender y dejar que el mercado siga su curso. Seguramente el mercado caería, o sea, no puede mantenerse en ese nivel porque no es natural. Es como lo que está haciendo China con el yuan. No son niveles naturales de intercambio de moneda, lo están manteniendo artificialmente. La diferencia es que, eh, digamos, Suiza lo justifica mediante, entre comillas, un régimen más legal, o decir, bueno, yo intervengo en el banco y lo digo abiertamente, y China no lo hace, pero el resultado es el mismo, una intervención de la moneda que produce un precio artificial de la misma. ¿Mm? Eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué exporta? ¿Pero qué exporta Suiza? Navajitas sí, navajas del ejército suizo, chocolate, leche, chocolate Milka y leche. Eh, y, y atrae divisas. Digamos, lo que está haciendo también Suiza con todo esto es diciendo, vamos a salvar nuestra economía, nosotros necesitamos, no tenemos tanta gente para lo que producimos, necesitamos salir a vender, entonces vamos a protegerlo y de esta manera, demostrando que tenemos la fuerza para hacerlo, vamos a seguir atrayendo capitales extranjeros, porque en realidad ese es el gran negocio suizo, todos lo sabemos. Pero bueno, de todas maneras lo está haciendo, lo está logrando. Acto seguido tenía que hablar Obama y tenía que hablar también Bernanke. Exactamente lo que dijo Bernanke y lo que nosotros comentamos también en el chat antes del discurso de Bernanke se cumplió al 100%. ¿Por qué? Nosotros hace lo que hizo Suiza, lo que está haciendo Bernanke, lo que intenta hacer Trichet es un poco más, bastante más, no un poco más ambiguo. Lo que nosotros siempre decimos es, estos personajes lo que están tendiendo hoy por hoy, y lo estamos diciendo desde el chat de Forex Revolución hace 3 años, es intentar tener una moneda débil. Hoy por hoy nadie quiere una moneda fuerte, nadie quiere liderar la vuelta a la senda del progreso. Fíjense, lo empezó a hacer Australia, aumentando el tipo de interés 2 veces prácticamente consecutiva, y terminó desdiciéndose, terminó deshaciendo sus pasos, terminó volviendo atrás. Lo mismo hizo Nueva Zelanda. Inglaterra, si más o menos están al tanto de las noticias o si les están operando, habrán visto que Inglaterra llegó a votar, llegó a tener 3 votos a favor de aumentar la tasa de interés. 3 votos a favor de aumentar la tasa de interés de los 9. Estuvo a punto de aumentar la tasa de interés. De un mes para otro, de 3,06 pasamos a 0,9 nuevamente. Quiere decir, 9 de los 9 miembros a favor, o sea, unanimidad absoluta a favor de mantener la tasa de interés en los niveles en los que está, extremadamente bajos. Y esto después de que Bernanke anunciara hace un par de meses que la tasa de interés de Estados Unidos se va a mantener extremadamente baja por los próximos prácticamente 2 años. Hasta mediados del 2013, eso fue lo que dijo Ben Bernanke. Estamos hablando de 2 años con tasas extremadamente bajas. Después matizó que no necesariamente a la misma tasa, pero sí extremadamente bajas. Y bueno, todos nos preguntamos, ¿qué es para Bernanke tasas extremadamente bajas? Ya está, muy bajo. ¿Qué podrá aumentar en 2 años? ¿0,25? ¿0,50? Como mucho. En definitiva, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué quieren hacer ese tipo de anuncios? ¿Por qué Bernanke dijo esto y no contribuyó a la fuerza del dólar? ¿Por poco patriota? No, justamente todo lo contrario. Porque tanto Bernanke como Trichet, como Obama, como el Banco Central Suizo, como ustedes y como yo,
sabemos que todas las noticias que se dan en el mercado modifican las cotizaciones, influyen en Forex. Y lamentablemente, o no, o por suerte, esto es así. Digo lamentablemente porque, por ejemplo, si alguien estaba el 5 de septiembre en venta en Eurochief, yo creo que por lo menos se habrá acordado de Heidi y de todos sus antecesores, ¿no? De Heidi y de sus parientes más cercanos. Ahora, si alguien estaba empezando a ver un retroceso y dijo, voy a esperar que se haga o que se comience a hacer el primer retroceso en alto para entrar en compra en Eurochief, pues pudo ser que haya entrado, pudo ser porque la segunda hora en Eurochief cerró más o menos en los 1.1260, 1.1250, pudo haber llegado a entrar, pero si no, en la próxima hora ya lo tenía 1000 y pico de pips arriba, ya que tampoco pudo haberse entrado mucho y también se habrá acordado de todo este tipo de gente. Ahora, lo que nos preguntamos es, o mejor dicho, después de todos estos ejemplos, ¿a quién le cabe la menor duda de que todo lo que nosotros digamos, o de todo lo que, digo nosotros en realidad, perdón, no quise decir nosotros como operadores, sino todo lo que los grandes dirigentes digan afecta el mercado en Forex? Si todo eso afecta, imagínense lo que estamos viviendo, la, entre comillas, crisis. ¿Por qué digo entre comillas crisis? Todos sabemos que en realidad esta es más una crisis de confianza que otra cosa. Sí, está bien, hubo un gran problema con las hipotecas subprime, hubo algunos impagos, hubo un efecto dominó que hizo que se cayeran grandes entidades financieras, pero en realidad, si nos ponemos a ver qué pasó, no pasó nada. En realidad no pasó absolutamente nada. Hay récord de ahorro en las principales economías del mundo. Quiere decir que hay muchísima gente que su dinero lo está ahorrando y no lo está gastando. Y eso es uno de los mayores problemas que estamos teniendo hoy por hoy y la famosa crisis. En realidad, al no gastar, al no reactivarse la economía a través del gasto, que fue lo que intentaron hacer los gobiernos respaldando a los bancos, los gobiernos salieron al rescate de los bancos con sumas millonarias. Los bancos, en lugar de aligerar ese dinero a la población para manejarla a través de créditos, de préstamos, de reactivación de la economía, se la guardaron. Se la guardaron para cubrir sus propios déficits. Y nunca llegó ese dinero al pueblo. Lo que pasó fue lo que todos sabemos, crisis de confianza, nadie gasta. Si yo no gasto, la empresa que está abajo de mi casa, el negocio que está a la vuelta, va a tener que despedir a una o dos personas porque está vendiendo menos. Si despide a una o dos personas, o vaya, esa persona que despidió también es del barrio, es mi vecino. Esta persona que yo tengo aquí en, en mi barrio perdió el trabajo. Uy, ¿y si me pasa a mí? Ese es el problema. Empezamos con la crisis de confianza, con la crisis de tener que ver que nuestros propios vecinos se estaban quedando sin trabajo y nos dio miedo. Nos dio miedo. La crisis de confianza generó que cada vez haya más recesión. Y ahora, en medio de la gran recesión, estamos hablando de que ya no solamente las personas no pueden pagar, sino que los países no lo van a poder hacer. Entonces, ¿cuál es el problema con la famosa crisis? ¿La famosa crisis afecta al mercado? Oh, vaya si lo afecta. Fíjense, el euro, ¿en cuánto está? O sea, fíjense de la remontada que estaba teniendo el euro. Después, o sea, si nosotros vemos, analizamos las noticias que salieron con el mercado del euro dólar, vamos a ver cuándo se aprobó el rescate a Grecia, cuándo Alemania apoyó el rescate a Grecia y cuándo Papandreou asumió o dijo seriamente que no se podía quizás asumir el gasto griego y que si no recibía realmente ayuda iban a quebrar. También podemos ver otra cosa. Hoy mismo, hace ya unas cuantas horas, antes de esta gran caída, Bloomberg sacó otra noticia demoledora.
podríamos decir, que Grecia tenía posibilidad de default, de quiebre, de un 98%. 98%. Sumado eso a las declaraciones de la señora Lagarde, perdón, de Christine Lagarde, diciendo que Europa se tenía que preparar para una nueva recesión, eh, evidentemente vamos a ver un euro que en 5, 6, 8 días pasó de cotizar en 1,45 a cotizar en 1,35. La crisis en realidad nos está trayendo un mercado demasiado convulsionado y que no está respetando muchos niveles técnicos a largo plazo. Nosotros nos replanteamos o planteamos en el, en el, perdón, en el temario, así es la palabra, la siguiente frase. Es más difícil operar técnico o noticias actualmente. Y a todo esto, si vemos los gráficos, personalmente, creo que hoy por hoy es mucho más difícil operar técnico a largo plazo que noticias. Porque estamos viendo que cualquier, a ver, perdón, de acá voy a ver si tienen alguna pregunta mientras tanto, que cualquiera de las noticias que está irrumpiendo en el mercado modifica la cotización, fíjense bien, 1000 pips en el euro chief en 3 horas, 1000 pips en el euro dólar en pocos días, muy poquititos. Pero no solo eso, sino que en alza y en baja, pero sin dirección concreta, solamente la dirección. Eso es lo que quiero explicarles. Que la dirección no la están dando niveles técnicos, sino las noticias, la confianza del mercado. Fíjense también el pound. El pound fue impresionante cómo se movió en alzas y en bajas en los últimos días, sobre todo en bajas, por lo mismo, más que nada por correlación y arrastrado por el euro y arrastrado por la intervención suiza y arrastrado por las intervenciones japonesas, intentando que el yen no sea una moneda fuerte porque tienen que reconstruir el país. O sea, todas estas noticias están haciendo que técnicamente sea muy difícil de poner una posición a largo plazo, demasiado difícil. Por ejemplo, hoy nosotros veíamos el euro en retroceso. ¿Pero cuánto? Veíamos el pound en retroceso, pero ¿cuánto? ¿Qué pasa si yo veo el euro o el pound en retroceso y 10 minutos después de que yo lo veo y pongo una posición, viene Angela Merkel y me dice, bueno, no me dice a mí, le dice a los mercados, ¿saben qué? Por cómo está Grecia, mejor Alemania no va a participar en el rescate. Mejor la echamos del euro y ya nos arreglamos nosotros y ya, o sea, eso sería el desplome del euro absoluto y nosotros adentro en compra pensando que iba a retroceder porque ya había tocado soportes, porque estaba en resistencia, porque estaba buscando un retroceso Fibonacci, por lo que sea. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Hay que tener, hoy por hoy, quieran o no quieran operar las noticias puras del mercado, los datos macroeconómicos exactos del mercado de Forex. Lo que tenemos que ser es analistas de lo que las personas están diciendo. Perdón, dije que iba a leer. Sí, el plan de Obama, alguien pregunta acá si el plan de Obama no afectó. Sí, el plan de Obama afectó. El tema es que los mercados, otra cosa que tiene que ver con Estados Unidos, y es interesante que me pregunte esto sobre el plan de Obama. Estados Unidos tiene una forma de ver su propia economía muy, como se diría de un francés, chauvinista, muy patriótica. Usted le dice a un norteamericano, ok, compremos dólar porque tenemos que ayudar a los Estados Unidos de Norteamérica. Y todos van a comprar dólar. O sea, realmente van a creer ciegamente en que eso es lo que hay que hacer para salvar su economía y lo van a hacer. Tienen una mentalidad gregaria que realmente en ciertos aspectos es envidiable. En este caso, en el discurso de Obama, si este mismo discurso lo hubiera dicho, insisto, Trichet, Merkel, Barroso, Papandreou, Zapatero, Merkel, cualquier otro líder mundial, Sarkozy,
cualquiera de sus monedas, yo estoy absolutamente seguro se hubiera desplomado. Estamos hablando de un plan ambicioso, un plan de miles y miles de millones de dólares, sustentado en la nada, porque en ningún momento Obama dijo, a ver, vamos a meter 460 eh, billones de dólares en fomentar el trabajo. Este dinero que yo les estoy diciendo, lo vamos a sacar de acá, de acá, de acá y de acá. Vamos a ajustar esto, vamos a crear este impuesto, vamos a cambiar este otro. No, no dijo nada. En realidad no dijo nada. Los mercados reaccionaron como, perfecto, Obama dijo que va a hacer esto, lo vamos a hacer. Pero realmente nadie se planteó de dónde iba a sacar ese dinero a Estados Unidos. Estamos acostumbrados a que Estados Unidos le da a un botoncito imprimir y salen billetitos verdes. Pero va a llegar un momento en el que eso ya no lo puede hacer Estados Unidos. Realmente en estos momentos en los que crear deuda es algo muy complicado, es algo muy difícil y muy peligroso, Estados Unidos realmente tiene que ver o tiene que prever de dónde va a sacar ese dinero antes de anunciarlo. Y los mercados respondieron con un cierto escepticismo, con una pequeña fuerza en favor del dólar, pero tampoco diciendo, ok, vamos a seguir ciegamente a Obama. Pero insisto, esto lo hubiera dicho cualquiera de los otros líderes políticos, su moneda hubiera caído en picado, porque es como decir, pero decir en el aire, ¿no? Es como decir, vamos a crear más trabajo, ok, vamos a meter a todos los jóvenes a trabajar porque realmente lo necesitamos para el futuro. Pero, señor presidente, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, eso ya lo veremos. Básicamente eso fue lo que pasó. O sea, realmente eso fue lo que hizo Obama, ese fue su discurso y afectó, pero no tanto como si hubiera dicho, miren, y lo voy a hacer de esta manera. Eh, ¿El mercado Forex deja de ser rentable en algún momento? No, nunca. El mercado de Forex nunca deja de ser rentable. Elemental One, como Mauriño, Elemental One. Nunca deja de ser rentable el mercado de Forex. Estamos hablando de un mercado que mueve 3 trillones de dólares todos los días. Todos los días. Y no puede dejar de ser rentable porque la cotización sube y baja. Depende de la oferta y de la demanda y siempre va a subir y bajar porque las monedas siempre están ahí cotizando y siempre van a tener que existir. Una moneda no puede dejar de cotizar. Es lo que un Estado tiene que pagarle al portador de ese billete o al que dice ser portador de un billete aunque sea virtual. La moneda no puede dejar de cotizar y por ende nunca va a dejar de ser rentable. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es perder en el mercado de Forex, eso sí, sobre todo si no tenemos en cuenta lo que está pasando hoy por hoy con la, insisto, crisis. Yo lo que les recomiendo es, seamos precavidos y sobre todo, si quieren poner posiciones a lo que hoy por hoy yo llamo largo plazo, que son posiciones de horas, no ya ni hablar de días, vean qué tipo de anuncios y qué tipo de noticias se van a escuchar en los mercados en las próximas horas. Si nosotros sabemos que Obama va a hablar el viernes a la noche, por ejemplo, el lunes a la mañana o a la hora que sea, o si va a hablar Trichet o si va a hablar, no pongamos posiciones antes. No pongamos posiciones antes. El otro día, cuando habló Bernanke, nosotros dijimos en el chat, a ver, va a hablar Bernanke, seguramente no va a hacer el anuncio de la compra de activos y eso, quieran o no, va a hacer que el US Yen se mueva. Evidentemente va a hacer que el US Yen se mueva. ¿Cuánto? Todo el mundo está esperando que compre, que Estados Unidos haga la compra de activos. No lo va a hacer, casi seguro. Compremos US Yen cuando empiece a hablar Trichet. Bernanke. Saquemos nuestros 20, 30, 40 pips, lo que tira, y después nos vamos. Y tal cual, eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque el mercado, y entiendan bien esto que ya lo dije alguna vez y lo voy a volver a decir cada vez que pueda, el mercado no son velas que suben y bajan, no son cotizaciones neutras. El mercado somos nosotros, y en este caso sí que somos nosotros. El mercado es cada uno de nosotros que compra o vende una moneda. El mercado, señores operadores y señoras operadoras, señoritos y señoritas,
El mercado es psicología pura, porque el mercado son personas. No tenemos que olvidarnos nunca, jamás, jamás, si atrás de un clic en compra o en venta hay personas, bancos, instituciones, pero en definitiva los bancos y las instituciones son personas también haciendo clics, entrando en compra o en venta. Y ya quien compra chips en cualquier momento lo intervienen. Bueno, eso es lo que decíamos, el chip no se puede tradear. Ese es el problema. El tema es, si no va a bajar ya el Eurochip de 1 o 2000, pues compremos, cada vez que se acerque 1 o 2000, compremos, dejémosle 60, 70, 100 pips de stop, hagamos posiciones en largo en chip a ver qué pasa, vayamos a buscar 40, 50, 60 pips en Eurochip, si realmente es lo que va a pasar. Por eso es lo que el otro día estaba intentando ver, ese pequeño rebote, como decía en el chat, está en 20.70 y compremos, si no va a bajar de 20 según el Banco Nacional Suizo. Y fíjense, tiró 100 pips en compra, ahora otra vez está llegando al 1.2000. Y bueno, habrá que comprar de nuevo, con 60, 70, 100 pips de stop más o menos. Igual 1% de la posición en el stop, 1% de la cuenta, perdón, en el stop. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Y otra cosa, veo otra pregunta aquí, o mejor dicho, una duda, perdón, estoy enganchando muchas cosas a la vez, ¿no? Perdón, pero al tener que cambiar de PC rápidamente porque el hotcom no me andaba en la otra, no sé qué pasaba, no me podía enganchar, no puedo mostrar diapositivas que había preparado para este seminario, pero creo que más o menos se está entendiendo igual lo que quería decir, pese a que no lo estemos visualizando. Esto, me preocupa que la crisis vuelva imposible operar en Forex con efectividad. Pues, Caneda, depende. Yo creo que a nivel técnico, todo va a pasar, todo cambia, nada es para siempre. Esta situación de incertidumbre que estamos viviendo está haciendo imposible prácticamente mantener niveles a largo plazo o ver posiciones técnicas a largo plazo, por lo menos eso es lo que yo creo y lo que yo veo. Pero a nivel noticias, fíjense que siguen moviendo las noticias. Sin ir más lejos, el viernes pasado salieron los intereses, los empleos de Canadá. Operamos los empleos de Canadá, tuvimos un pequeño trade, vamos a decirle pequeño trade porque también no fue un grandísimo trade, pero fue una de las noticias que se operó la semana pasada. El cambio en los empleos de Canadá estaba en 7, Key se esperaba 24 y salió menos 5. O sea, salió bastante negativo a lo que se esperaba. ¿Se hizo la compra que se podría prever? Pues sí, se hizo la compra que se podía prever. ¿No tiró todo lo que pensábamos? No tiró todo lo que pensábamos. Tuvimos que sacar a lo mejor posición con menos pips. Pero lo que estamos viendo con los últimos resultados de las noticias que tenemos de los últimos meses, que ahora se los voy a pasar a detallar más o menos para que tengan una idea, se van a ver la efectividad que podemos tener. Tuvimos algunas noticias negativas, algo que provocó la crisis y que antes no nos estaba ocurriendo con tanta asiduidad. En los últimos 2 meses, más o menos, unas 3 noticias y media, casi 4 noticias podríamos decir, ¿por qué no? Se dieron vuelta. Se hicieron casi nada de spike, se dieron vuelta enseguida y terminamos perdiendo el stop de 20 pips que utilizamos para las posiciones. Pero fíjense, ISM, manufacturero de Estados Unidos, 15 pips. Ventas al detalle de Australia, 30 pips. ADP de los Estados Unidos, 15 pips. Nóminas no agrícolas de hace 2 meses, 90 pips. CPI IPC de Inglaterra, 70 pips, que es el mismo que operamos hoy, solo que el mes pasado. Hoy, lamentablemente, fue no operable. Los GDP, los Productos Interiores Brutos de Nueva Zelanda, 90 pips. IPC de Nueva Zelanda, 40 pips. IPC de Canadá, 40 pips. IPC de Australia, 100 pips. PIB de Estados Unidos, 30 pips. PMI manufacturero de Inglaterra, 20 pips, y de Estados Unidos, 30 pips. Ventas al detalle, nuevamente de Australia, por segunda
segundo mes consecutivo, 40 pips. Y PMI de servicios de Inglaterra, 40 pips. Esas son las últimas posiciones que salieron en el mercado de las noticias, podríamos decir. Quiere decir que las posiciones en noticias, para que lo entiendan, siguen manteniendo la fuerza, aunque no están haciendo todo el impacto que estábamos acostumbrados en las noticias. Hace 4 años los impactos eran buenísimos. Luego bajaron a los mismos niveles en los que estamos ahora. Pero hace más o menos 8 o 9 meses parecía que nuevamente los impactos empezaban a dar buenos movimientos, muy buenos movimientos. El último mes que dio unos impactos muy interesantes fue mayo de este año. Mayo de este año fue un excelente mes con buenos trades. Después de ahí, las noticias empezaron a ser mucho más, entre comillas, mejor predichas, parezco, pero bueno, los expertos empezaron a predecir mucho mejor el número que iba a salir y prácticamente hubo muy pocas sorpresas en las noticias. Aún así, tuvimos algunas, como decía, 70, 90, 100 pips, pero también tuvimos otras que deberían haber tirado mucho más y no lo hicieron, como el ISM de hace 2 meses de Estados Unidos que movió solo 15 pips, o los 15 pips que movió el ADP, una noticia que históricamente podía llegar a mover 40, 50 pips tranquilamente, o el PMI manufacturero de Inglaterra, que de mover 40, 50 pips, movió el mes pasado solo 20 pips. Quiere decir que las noticias también se ven un poco afectadas por la crisis, pero no tanto como el mercado técnico, por lo menos a nivel, digamos, a nivel de posiciones largas o intradía. Yo no creo que sea imposible, Caneda, de ninguna forma volver a operar en Forex. Al contrario, veo que hay muy buenas oportunidades hoy por hoy de operar en Forex. Lo que sí es que tenemos que tener mucho cuidado con los discursos si operamos técnicamente y si operamos fundamental, entrar sobre como entramos siempre, sobre el momento de la noticia, viendo un poco más los niveles técnicos, a ver si realmente hay mucha más fuerza en el mercado en compra o en venta, porque a lo mejor, insisto, con unas noticias tan negativas, a lo mejor una buena noticia del empleo no es suficiente como para mover el mercado, lo que pasó en Estados Unidos. A lo mejor hay noticias tan negativas, que ver a lo mejor 60K de desviación en una ADP o en unas nóminas no agrícolas no está siendo suficientemente importante como para entrar, o bueno, o las últimas nóminas no agrícolas que también nos dieron una entrada, pero que fue básicamente sacar un cuarto o media posición y tener que salirnos porque no llegó a mover todo lo que nosotros estábamos esperando y eso que movió, o eso que hubo 70K de desviación. Hicimos una venta, se vendió US Yen, nos salimos enseguida con una parte de la posición, prácticamente no movió. O sea, fue muy poco lo que movió el US Yen con las nóminas no agrícolas también de este mes. Entonces, recapitulando, ¿es verdad que en los mercados se especula? Sí, por supuesto. ¿Es difícil operar más técnico o noticias? Para mí técnico. Y por eso mismo operamos noticias, porque con la noticia, y esto es importante también, nosotros no especulamos en el mercado. Nosotros, básicamente, lo que no hacemos es especular. Lo que hacemos es entrar al mercado con datos estrictos, con datos fijos, prácticamente matemáticos. Lo que hacemos es, si sale un IPC de 0,4 de desviación positiva a lo que estábamos esperando, eso no es especular. Eso es decir, vaya, salió mucho mejor de lo que se esperaba, compremos. Eso más que especular es obrar en consecuencia, solo que lo hacemos muy rápido. Pero en realidad no estamos especulando. Y por eso nos deja un poco afuera estos problemas de especulación que hacen los mercados y generalmente entiendan que cuando se habla de especulación de los mercados se está hablando del mercado bursátil
y no del de Forex. Básicamente no se habla de Forex. Perdón, a ver si hay alguna pregunta que me estoy atrasando con esto y ya tenemos que ir terminando. Básicamente no sé cuánto tiempo tenía, pero como empezamos un ratito tarde, creo que más o menos ya debo estar por el tiempo. Eh, exacto, como dice Scott, más hablaba Trichet, más hundía el euro. Y eso es lo que yo creo que, que quiere o que quería en ese momento Trichet. Yo lo hubiera querido también, siendo Trichet. Cada vez que habla uno sube el pan. Compremos mucha harina entonces, Sebastián, y una máquina de hacer pan en casa. Forex es la fábrica de dinero. Forex no se va a terminar nunca, muchachos y muchachas. O sea, tengan la absoluta certeza y confianza que Forex no se va a terminar nunca, que en algunos momentos podemos estar tocados, pero Forex nunca va a estar hundido, no se preocupen. Si la crisis empeora, igual, lo que decía antes de Mera, en momentos de turbulencia, el plan de trabajo más que nunca. Tener ganancias regulares, insisto, Caneda, yo creo que en el tema, lo que pusiste, si el mercado sigue tan caótico, puede que resulte imposible tener ganancias regulares. Yo creo que no. Creo que a nivel noticias no. No es imposible. No, saturación. No, Elemental. Estamos hablando de 3 trillones de dólares por día. Imagínate lo que es eso. Pero si nosotros, todos los operadores al retail, al detalle, nos unimos, dije hundimos, perdón, me engañó el subconsciente. Si todos nos unimos y compramos euro a la vez, creo que no modificamos ni 2 pips, ni un pip. Quiere decir que hay mucho dinero en juego. Y no, o sea, no se va a saturar nunca este mercado, ni nos tiene en cuenta. No, sí se puede salir Grecia del euro. El problema es qué va a pasar con el euro si Grecia se sale. Creo que hay un miedo tan grande a lo que pueda llegar a pasar con la zona euro si ya un país toma esa determinación, que podría ser un club de, bueno, hoy me conviene estar con el euro, entro, mañana no me conviene, me salgo. Y eso es lo que el euro quiere evitar. Le quiere dar una sensación de unidad y de fuerza común que hoy por hoy algunos de sus miembros no están cumpliendo. Y acordémonos que cualquier mesa va a cojear por la pata floja. El banquito va a sostener a una persona lo que aguante su pata más débil, no lo que aguanten las 2 patas más fuertes. A ver, hay una cosa. Especular es tomar una posición previo a la determinación del mercado, especulando con que se mueva de tal o cual manera. O, por ejemplo, vender la acción de una empresa y después tirar noticias al mercado, rumores, diciendo que tal empresa va mal, por ejemplo, para que la gente tenga miedo, venda y nuestras acciones hayan sido vendidas a mejor precio o al revés. Tirar especulación en el mercado, tirar lo que dije recién, se me fue la palabra, comentarios o rumores para que una empresa baje y poder comprar más bajo. Eso es especular. Pero pensá que lo que nosotros estamos haciendo cuando operamos una noticia es esperar un dato. Después nosotros, entre comillas, buscamos básicamente, digamos, podríamos llamarlo una especulación, pero no lo es, sino una fórmula matemática, de decir, a ver, si yo estoy esperando 2 y sale 7, yo compro, porque tiene que ir a la compra, porque lo que estamos haciendo es una causa-efecto, no es una especulación, digamos, bueno, esto podría llegar a subir, no, si a mí me decís que estás esperando 2 y sale 7, compro, porque 2 más 2 es 4, y porque la economía está mejor de lo que todo el mundo pensaba. Ya más que especular es ir a la fija, es decir, la economía no está en 2, como todos pensaban, está en 7, vamos. Otra cosa sería, antes de la noticia, empezar a crear rumores diciendo, uy, no, lo que acaba de decir un analista, acaba de decir que no va a salir 2, va a salir -4. Sí, -4, -4, -4. Y todo el mundo empieza a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Y cuando estamos cerca de la noticia, yo compro. Yo compro. La famosa frase, vende el rumor y compra la noticia, en este caso. Y la noticia sale positiva y gano muchísimos más pips porque el mercado estaba sobrevendido culpa del rumor. Eso sería especular. Pero operar una vez conocido el dato, pues no. Es básicamente
los que quieran operar noticias con nosotros, entren en nuestra página es forexrevolucion.com. Ahí operamos nosotros, tenemos un chat en vivo en el que damos todos los días sesiones en vivo, operamos las noticias en vivo, damos el plan de trabajo y luego antes y después de cada noticia nos quedamos charlando, analizando un poco los pares y además tenemos otro operador que pone posiciones y un tercero que se va a incorporar en los próximos días para poner posiciones en el mercado de Forex. Nuestra página es esta, forexrevolucion.com, y si alguno quiere ver nuestro servicio, quiere probarlo, quiere saber cómo trabajamos, puede enviar un mail aquí a marketing@forexrevolucion.com o a info@forexrevolucion.com. Bueno, ahí pone Vicky. Si alguna pregunta se quedó en el tintero, si se les ocurre algo en los próximos minutos, horas o días, nos escriben al mail. Gracias a todos. Saludos y gracias por estar.